eso. Estamos grabando ya, así que avisamos a todo el mundo. A ver si se conectaron ya. Se conectó el audio de todos. A ver. Bien. Bueno, Facu. Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos continuidad a este ciclo de actividades en el marco del 70º aniversario de nuestro Instituto Avanza, dedicado a la formación docente, que hasta el día de hoy sigue apostando a la educación pública. En esta ocasión presentamos un conversatorio titulado Voces y ESI, relatos sobre experiencias escolares autobiográficas de identidades no binarias, travestis trans, entendiendo que hace a un gran desafío para el nivel. Si estamos comprometidos por poder continuar trabajando en una educación inclusiva, donde haya lugar para horizontes formativos vinculados a la docencia como una opción más, entre otras. Mi nombre es Facundo Guerra y junto con Carla Allende, profes de la casa, hemos ideado esta propuesta y hemos invitado a personas que conocemos y que valoramos porque tienen algo para decir desde sus recorridos y sus vivencias. Ellas son Nicolás Rodríguez, estudiante del profesorado de Filosofía en Bahía Blanca; Carolina Martínez, estudiante de la carrera de Psicología Social, también en Bahía Blanca; Nora Cerda, que es profesora de Educación Primaria y ejerce docencia en secundaria, y también es bibliotecaria en Saavedra, localidad cercana a Bahía Blanca; Sara Pendino, que es licenciada en Filosofía, y ha trabajado como profesora en el nivel superior, y también, si mal no recuerdo, tiene experiencia o está trabajando en biblioteca. Marian Letieri, profesora de inglés, actriz, y nos va a hablar un poquito del Bachillerato Popular Trans Mochacelis, en Buenos Aires. Y también nos acompaña Gabriela Gervasio, licenciada en Educación, es capacitadora, que viene en representación de las sociedades complejas, en tanto es otro de los objetivos que busca este espacio, que tiene que ver justamente con crear lazos con otras instituciones y organizaciones que tengan puntos en común con nuestra visión, de una sociedad obviamente más justa. Así que aprovechamos a dejarle también un gran saludo a la directora con la cual hemos estado en conversación, Andrea Kaplan. Un beso grande para ella. A continuación le doy la palabra a Carla. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio. La idea es crear un poco comunidad, incluso con personas que pertenecen a asociaciones de Buenos Aires, de otros lugares, y crear este manto de protección y de lucha, porque los derechos no solamente los peleamos, sino que los defendemos. Así que bueno, si les parece bien, bueno, vuelvo a agradecerles por compartir no solamente las experiencias, sino también las reflexiones. Eh, También a quienes mostraron interés y se anotaron para participar, hay estudiantes y algún colega también. Y bueno, si les parece bien, vamos a leer el aporte de Nicolás. Él no pudo estar hoy acá porque tuvo un problema de salud. Está muy bien, o sea que está bien, no se preocupen, pero mandó un comentario. Y bueno, Facu lo va a leer. Y bueno, después vamos a seguir una primera ronda, un orden, por ahí conversando un poquito, si quieren se presentan, y conversando un poquito a partir del comentario de Nicolás, lo que vaya surgiendo. Y bueno, después intentamos que esto sea una conversación. Hay algunos disparadores en todo caso, pero que sea lo más parecido a una charla, ¿sí? Así que bueno, Facu, vos tenés el texto de Nico. Gracias. Dice así: hola, soy Nico, tengo 28 años y dado que por motivos de salud no he podido sumarme a esta actividad, es que hoy les envío este escrito para decir presente de alguna manera. En primer lugar, agradezco que el Instituto abra estos espacios de visibilización
e intercambio para generar beneficios en las personas que transitan el nivel. En mi experiencia como estudiante, pasé por varias carreras de formación docente. Antes de iniciar mi transición especial, y yo ya notaba que no podía concentrarme en el estudio, dado que mi mente estaba puesta en poder expresar mi identidad, pero no me animaba a hablarlo. Esto me pasó desde la primaria hasta el año 2018. Luego me cambié a la carrera del profesorado de educación inicial, y creo que ello obedeció a ciertos mandatos sociales, específicamente porque mi madre quería que estudiara esa carrera. Fui ahí donde me animé a pedir ayuda e hice mi cambio de género. Dentro de la carrera tuve pocas experiencias positivas, entre las cuales destaco el trato de algunas pocas compañeras, el espacio para hablar en alguna materia sobre mi identidad de género y la participación en las jornadas María Eva Rossi mediante una ponencia testimonial junto con mi psicóloga. Entre las negativas, las cuales me marcaron mucho, destaco en primer lugar que me solicitaran un nuevo DNI para que los estados administrativos pudieran modificarse en lo referido a mi nombre, aun cuando la ley es clara al decir que las personas deben ser llamadas por el nombre que elijan. También la falta de comprensión por parte de algunos docentes. Por ello entendí que necesitaba cambiar de aire para sentirme bien y me pasé a otro instituto donde siento que soy más aceptado y contenido, aún reconociendo que la carrera en la que estoy no es mi sueño. Creo que el compromiso de la sociedad es el de luchar por las niñeces y adolescencias trans para que puedan lograr sus sueños y puedan hacer una carrera en el nivel superior, apostando así a una educación más inclusiva que esté garantizada desde la formación inicial y continua. A pesar de haber atravesado muchos obstáculos, aprendí a ser fuerte porque entiendo que uno no puede darse por vencido. Se trata de luchar para ganar batallas. Bueno, invitamos a Carolina Martínez, si quiere empezar presentándose y si algo resonó en ese comentario. Muchas Lo que cosas. tengas ganas. Bueno, estoy en la cama porque mi departamento es muy chico y en el otro lado es, así que bueno. Bueno, soy Carolina Isabela Martínez, soy una mujer trans, nacida en Salta. A los 12 años me fui de mi hogar. Lo que padecí, ya desde el primer momento que salí del seno familiar al primer proceso de socialización, que es el jardín de infantes, a mitad de año ya me llevaron a la psicopedagoga porque en un acto besé a un compañero, como le puedo dar un piquito a una niña, un niño. Bueno, fueron años de psicólogo, psicopedagogo, bueno, psicopedagogo por la edad. Y bueno, después, en el secundario, cuando ingresé al primer año, sí, después no la pasé muy bien y yo en realidad en ese momento no sabía que mi identidad era trans. Yo en ese momento sentía que era un homosexual porque era la información que yo tenía. Bueno, me fui de mi casa y a los 17 años llegué a Bahía Blanca. Y bueno, entré en la única opción que tenía en esos momentos, en la prostitución, y los pocos años me junté, pero tuve que pagar un precio, ¿no? Que era esconder a Carolina y cortarme el pelo y andar con ropas holgadas, y así pude empezar a hacer cursos de formación profesional. Empecé mi secundario, no lo terminé por temas personales, y siento como que había algo que no encajaba, ¿no? Porque que no me cerraba en ciertas actitudes o situaciones que yo pasé. Porque si bien todos sabían que mi nombre masculino estaba registrado en todos los papeles, todo, mis compañeros y compañeras y la parte de profesores y todo me decían Caro, ¿no? Había un respeto a la identidad más allá de que en los papeles o me llamaban por el apellido. Pero tuve roces o tuve problemas con mis compañeros, no por
por ser Carolina o por ser trans, aunque estaba vestida de varón. Los roces los tuve por ser aplicada, por ser estudiosa, por siempre participar en clase, por sentarme primera, porque siempre terminaba los trabajos primero. Y creo que también era una manera que se disfrazaba esa transfobia o esa molestia de cómo esa persona, que supuestamente, entre comillas, para mucha gente, no es normal, cómo puede ser mejor que yo, o puede estudiar mejor que yo, o cómo puede tener más capacidad que yo. Después, bueno, dejé de estudiar por un tema personal de salud, justamente por un tema de siliconas industriales, que bueno, cuando uno es joven, con 19 años, no sabía que eso me iba a hacer mal a mi salud, ¿no? Y matan a una amiga y empiezo a militar en una organización y empiezo a darme cuenta que yo era lo que la sociedad quería, vivía la vida solamente de mi pareja, yo no era feliz, yo en el espejo no reflejaba lo que yo quería ver y cómo yo me quería manejar ante la sociedad. Siempre tenía que arreglarme o ver a Carolina en cuatro paredes. Hasta que llegó un momento que, bueno, me fui empoderando, fui recibiendo información, y así empecé a militar acá en Bahía Blanca. Las primeras marchas las hicimos con varias agrupaciones que me acompañaron y nos acompañamos. Y volví a retomar el secundario, terminé mi secundario con un muy buen promedio y fue noticia en los diarios de acá de Bahía Blanca. Claro, una chica trans, una mujer trans, eh, eh, se recibió el secundario y quería estudiar psicología social. Y en el Instituto Superior de Psicología Social de Juan Evangelista Díaz en calle San Martín, me becan eh, para hacer la carrera. Ahora en este momento lo abandoné porque lo abandoné hace poco, porque por el tema de la pandemia, y otra cosa que yo hace un año que ingresé como empleada municipal, ¿sí? Es decir, año y medio en realidad ya, claro, yo digo un año, pero bueno, con la pandemia, un año y medio. Hace un año y medio que yo soy formalmente una empleada municipal. Antes estaba becaria, después contrato y ahora pasé a planta, ¿sí? Al estar en blanco, la beca se me cayó. Claro. La beca, entonces, bueno, tengo que después arreglar cómo voy a hacer, porque tampoco, más allá de que yo antes tenía muy poco dinero para sobrevivir, hoy tampoco alcanza el dinero y menos para pagar una cuota que sale arriba de los 5.000 pesos. Yo tengo otras prioridades también. Entonces, bueno, tengo que ver cómo puedo hacer para poder terminar mi carrera. Y la verdad, fui muy bien recibida, es decir, fue un cambio notorio. Mis compañeras, mis compañeros, desde el director hasta los coordinadores, la verdad me enseñaron un montón de cosas. Yo a veces me escucho en notas y entrevistas y hay muchas cosas que en mí cambiaron, ¿no? Muchas formas de pensar, de sentir, de comprender, de interpretar. Hay un texto que creo que fue el que me marcó en toda la carrera, si bien no la terminé, de Leji Gattari, Mil Mesetas, del libro Mil Mesetas, Psicoanalista, claro. Cuerpos sin órganos, no sé si lo leyeron algunos de ustedes, y habla de cómo nos podemos desasnar y sacarnos ciertas partes del cuerpo para cambiar. Y yo creo que nadie puede vivir con el cuerpo sin órganos, pero sí uno se saca ciertas cosas, y hay cosas que no me las puedo sacar, hay cosas que quiero sacarlas y después es como el furcio, ¿no? Es como el furcio de volver a decir y sentir ciertas cosas que digo, no, pero si esto yo ya no lo quiero de esa manera, y es muy difícil desarraigarse de todo eso, lo que nos marcaron, ¿no? Porque mayormente una mujer trans está prostitución, alcohol, droga, promiscuidad, que no podemos hacer nada que no sea pararnos en una esquina, ¿no? Y yo naturalicé muchísimos años
la prostitución como un trabajo, y yo la defendía a capa y espada. Yo decía, no, yo soy trabajadora sexual, pero era lo que a mí me habían hecho creer, y naturalicé tanto eso que hasta el día de hoy, muchas veces dando una charla, digo cuando yo trabajaba, y, no es, y yo, por lo menos desde mi vivencia, desde mi sentir, no lo veo como un trabajo, era una cosa que yo apenas pude salir, yo me iba a la municipalidad, me iba a diferentes lugares, decía, yo quiero salir de eso, yo no quiero terminar muerta en una esquina, quiero poder tener un techo, quiero poder tener un trabajo, y como dicen muchas de mis compañeras, y me siento tan identificada, una cama calentita donde dormir y un techo donde vivir. Y creo que eso lo estoy logrando, y creo que tengo mucho todavía por lograr y conseguir, pero creo que de la mejor manera es no bajando los brazos. Yo siempre digo, la mochila que cargué por años, hoy la tiré al piso y le salté arriba y la usé como trampolín para poder seguir adelante. Y no me quedé con la victimización, perdón, ay, que a mí me pegaron, me llevaron presa y todo eso. Si yo tengo que contar, tengo que escribir un libro y en varios tomos, con todas las cosas que padecí en la noche, en mi vida, las situaciones feas que tuve que vivir, pero bueno, es justamente creo que si yo no hubiera pasado por todo eso y no hubiera escondido a Carolina también por mucho tiempo, hoy no sería la Carolina que soy. Gracias, Caro. No, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, qué fuerte todo. Nora, habíamos dicho si querías continuar, si querés presentarte, bueno, lo mismo. ¿Se escucha? ¿Se escucha mejor? ¿Sí se escucha un poco mejor? Sí, sí. Bien. Bueno, mi nombre es Nora, ¿sí? Me llega bastante la historia de Carolina porque siento que todas pasamos por algo similar. Es algo que es muy cierto, o sea, el considerar la prostitución como un trabajo, o sea, realmente, y incluso salir de ahí es muy difícil, salir hacia algo mejor, hacia un tipo de trabajo mucho más digno para nosotras. Yo crecí y me formé en un pueblo muy chiquitito, apenas tenemos 2.500 o 3.000 habitantes. Imagínense que si muchas veces en el mismo Bahía Blanca se sufre bullying, en una comunidad tan chica y tan cerrada como lo es Saavedra, mi adolescencia fue bastante caótica. Mi nombre anterior era Norberto. Bueno, Norberto pasó por muchísimas instancias feas, desde la primaria, pasando también por la secundaria. La sobreviví. Creo que si algo tiene de positivo todo lo malo que me ha pasado en la vida, es que todo me hizo más fuerte. O sea, soy bastante cabeza dura, y cuando alguien me dice no podés hacer esto, es lo más probable que yo lo logre. Es casi hasta por orgullo. Capaz que después no lo ejerzo, pero yo tengo que terminarlo para decirte, sí, yo pude. Durante mi primera instancia de formación, yo estudié el profesorado para EGB 1 y 2, lo que es primaria, ¿sí? En su momento, lo estudié en la localidad de Pigüé, que si bien es grande, a comparación nuestra, ¿no? A comparación de Saavedra, es chica, es un pueblo grande. Y me pasaron algún par también de situaciones con respecto a los profesores, con respecto a los mismos compañeros de mi carrera, pero creo que una de las situaciones más feas, que fue la que decidió en su momento tanto mi cambio de nombre como mi finalización del estudio, que no la había contado hasta hace unos meses en un grupo muy, muy cerrado, y me parece oportuno porque mi intención es que esto lo podamos compartir, o sea, la grabación que nos obligaste ahora a hacer, Carla, sí,
No me digan sí eso, quiero no, que... podemos editar, podemos, lo que ustedes no autoricen no será compartido. Edite. No, por favor. No, justamente creo que es el momento, porque no puedo decir a quiénes, pero le ha pasado a otros compañeros que también son gays, y yo estuve hablando con ellos, diciéndoles, bueno, mirá, a mí me pasó algo similar, no bajes los brazos, es importante que termines tu carrera. Cuando yo estaba en el segundo año, ¿sí?, del profesorado de EGB, yo estaba hice mis observaciones en la localidad de Pihue, por una cuestión de que las observaciones se hacían solamente en el Instituto Niño Jesús, solamente ahí. Sí, en el segundo año, cuando eran las partes de las prácticas, nos permitían ir a nuestros pueblos. Yo presento todos los formularios, pido el lugar, me lo aceptan. Yo hice las prácticas los 2 días de práctica que hice, los hice en la escuela 2. Y me pasó una circunstancia muy fea, que fue que el primer día yo concurro, hago las prácticas con normalidad, sin ningún problema. Al segundo día, concurro a la institución, llego al aula y no había ningún chico. Sí, no había nadie. Yo dije, pucha, ¿cachai? Qué tonta, deben estar en gimnasia o algo. Yo llegué súper temprano, me confundí de horario, suelo ser despistada, entonces dije, bueno, no importa, me quedo acá dando vueltas. Cuando voy a ver a la directora, para avisarle que yo me quedaba dentro de la institución, pero esperando, que no había problema, en ese momento, bueno, ella me hace entrar. Yo voy y me dijo que los padres habían tenido una reunión el día anterior con ella, y le pidieron que si yo continuaba asistiendo a hacer las prácticas, no iban a permitir que sus hijos fueran. O sea, que ellos sacaron todos los chicos del aula. Imagínense, para mí, lo que fue, o sea, primero que fue como un insulto. Fue una ofensa súper grave. Me sentí, bueno, nada, es muy difícil ser profeta en tu tierra. Yo no esperaba que me fuera fácil, pero tampoco para que un grupo de padres se organizara de esa forma y me retirara a todos los chicos. Bueno, yo lo que hice fue en ese momento comunicarme con mi profesora de prácticas, de la materia, perdón. Bueno, vinieron ellos, vinieron con la directora en ese momento del instituto. Tuvimos una discusión muy grande. Ellas hacían hincapié en que yo debía hacer una denuncia formal por discriminación contra la que era la directora en ese momento, que si bien los padres podían o no podían hacer eso, yo debía actuar legalmente para no ser discriminada. Yo en ese momento, imagínense que yo tenía 19 años. Una vergüenza, porque para mí era vergonzoso. O sea, es feo que lo diga ahora, o sea, porque estoy sumamente empoderada y lucho por mis derechos de todas las maneras posibles. Pero en ese momento, ser gay en el pueblo era dificilísimo, era un estigma. Era, ahí va el puto, desde eso que era como lo mínimo, casi como te diría lo cotidiano, hasta cosas peores. Y yo dije, bueno, no, yo prefiero que esto pase. Si me dan permiso voy a hacer las prácticas en la localidad de Pihue y ya está. Quiero que esto quede como todo tapado. ¿En qué año fue eso, Nora? Fue antes de la En ley, el ¿no? 2004. Bueno, yo ahí continué. Realmente estuve con un estado de depresión que me duró alrededor de un mes, con fobias, con temor de salir a la calle, vergüenza de salir a la calle, no temor en sí. Luego, no sé qué fue, porque realmente no puedo precisar qué fue, pero fue algo que me sacó de ese momento de tontera
mental que tenía y dije, yo lo voy a terminar. Así tenga que viajar todos los días a Piura. Y en vez de abandonar la carrera, continué, terminé, me recibí. Eh, Hoy día, esto pasó muchos años más tarde, porque yo ahora estoy ejerciendo en secundaria, yo les di en nivel secundario a los mismos chicos que me sacaron del aula. Y ellos, primero que no tenían ni idea, porque les estoy hablando de que ellos iban a segundo grado. O sea, yo estaba haciendo las prácticas en un segundo grado, que demos gracias que sepan leer. O sea, mucho menos tener una cuestión de discriminación hacia mí. De hecho, ellos estaban súper contentos. Esto fue cuestión de los padres. Y tuve muchísimas oportunidades para irme de Saavedra, pero yo creo que cumplí o cumplo aún una función. Parte de la discriminación viene por la ignorancia, por el temor. Y yo dije, me tengo que quedar, yo los tengo que domesticar. Tengo que lograr que este pueblo, si bien no puedo obligarlos a que me amen, pero sí que vean que ser gay no está mal. Una persona gay tiene posibilidades, tiene intelecto, tiene de todo. Que vos seas amigo de una persona gay no te hace un blanco. Un hombre puede ser perfectamente amigo mío y no va a ser un sujeto que una próxima víctima de mi sexualidad. No, justamente podemos ser amigos, podemos ser confidentes, podemos ser empleados fantásticos. Y gran parte de mi vida, bueno, pasé acá. Una parte me tuve que ir a Suárez, pero por una cuestión laboral, de que mi trabajo estaba allá. Yo era supervisora en otra sección, en lo que era Vulcabras, que se fabricaban calzados, y me tuve que mudar allá para poder viajar, para poder ir a trabajar. Y ahora estoy haciendo mi trabajo como bibliotecaria, estoy terminando la carrera de bibliotecaria a la par de contador público, que la hago por la siglo XXI. Y es realmente demostrar que nosotros tenemos capacidades, si realmente nos permiten ver y nos permiten mostrarnos, nosotros tenemos muchísimas capacidades para salir de la calle, para hacer algo más que una chica de la noche, que no vamos a morir ahí. Y lo de contar justamente esto del chico que pasó, yo le digo como el chico porque es como que yo ya no soy, logré dejar de ser ese para realmente ser Nora. Yo me di cuenta que yo no podía ser gay porque mis sentimientos, mi manera de expresarme y vivir eran las de una mujer. Entonces dije, bueno, si el pueblo se acostumbró al sacudón bueno, se tendrá que ir acostumbrando a decirme Nora, y ya está, y no pasa nada. Ya hace 3 años que estoy con esto, el pueblo todavía la está padeciendo y se les cuesta. Tenemos muchas personas mayores que me conocen como Norberto, Norbertito. Nada, yo de a poco trato de decir, no, mi nombre es Nora, pero para una persona mayor, un abuelo, es muy difícil sacarle la costumbre. Tengo mayor tolerancia, pero no tengo tolerancias para aquellas personas mayores que tengan 20, 30, 40. En un momento, esto me llevó también a un proceso de terapia, porque realmente necesitas un acompañamiento terapéutico para hacer el cambio, ¿sí? Para que no te sientas como que si a vos te dicen Norberto, vos no te tenés que quedar callada, vos tenés que decirle, no, mira, disculpame, pero mi nombre es Nora. Yo antes no lo hacía, por ejemplo, vos me decías Norberto y yo te contestaba, y hasta que en un momento me di cuenta que eso me estaba haciendo hasta mal a mí. Lo charlé con mi psicóloga y me dice, no, pero es parte del proceso donde vos tenés que reafirmar tu identidad. Así que así fue, es un pueblo muy chico, lo está padeciendo, pero yo creo que de a poco se está acostumbrando muy, muy bien. Y las nuevas generaciones
yo fui docente de 4º año de secundaria. Cuando los recibo en mi materia de 5º año, yo hice la transición, o sea, me dieron mi DNI nuevo en enero, así que ellos me despidieron como Norberto en diciembre, en las mesas de diciembre, pobres, y cuando me dieron en marzo, ahí, nada, les dije, fue algo muy lindo porque lo que me presenté normal, digo, chicos, miren, bueno, yo en el mes hice esto, así que ahora mi nombre es Nora, yo deseo que me llamen así, soy la misma persona, soy la misma profesora, soy igual que antes. Les expliqué intentando como que ellos no sufrieran o ellos lo entendieran mejor, y me llenó de orgullo cuando ellos se levantaron de los bancos y empezaron a aplaudir, como diciendo, y muchos chicos me decían, por fin te podemos dejar de decir, Norberto, que ese nombre ya no te pegaba para nada, ahora por fin, bueno, vos ya sos Nora, ya sos Norita. Yo no me esperaba eso, fue como muy fuerte esa situación para mí, pero dije, bien, voy por el buen camino. Y bueno, eso es lo que hago. Trato de enseñar a mi pueblo que las personas gay, trans, no somos, no somos personas malas, sino justamente todo lo contrario, somos personas muy buenas, y que debe haber alguna persona mala seguro, pero que la mayoría somos buenas y somos confiables, podemos hacer más cosas que estar en la calle. Buenísimo. Sí, también derecho a ser males, ¿no? Podemos ser males, todos podemos ser males también. Sí, Nora, bueno, todo lo que van diciendo es súper interesante. En cuanto, creo la importancia de la ley. Eh, Caro creo que levantó la mano. ¿Puede ser? Sí, 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 Dale. quería acotar algo sobre lo que dijo Nora, que ella decía que ella se volvió más tolerante y que, bueno, por ahí ella eh, por ahí soportó que le digan su nombre anterior, el que le asignaron, le pusieron sus padres al nacer seguramente, y yo opté por otra manera simplemente no quedarme con eso, simplemente corregir o decirle, mira, me llamo Carolina y soy ella, ¿no? Y uno va corrigiendo desde ese lugar. Y con respecto al tema de la prostitución, por lo menos desde mi lugar, yo lo digo desde mi vivencia, de lo que yo no quiero para mí. Yo no quiero estar con el andador y taco aguja con 65 años esperando un cliente. Pero también valoro y respeto lo que mis compañeras o mis pares eligieron para su vida. Yo muchas veces me cuestioné por qué si yo viví de eso y pude subsistir, ayudar a mi familia, comprarme mi primer televisor o mi primer celular, por decirlo de una manera, por decir que compré algo, no lo estoy juzgando, pero no es lo que yo quiero para mi vida, por eso justamente busqué otras opciones y otras alternativas. Y fui pesada porque recorrí un montón de lugares hasta que por cansancio me dieron una oportunidad. Había empezado en la cocina en un hogar de acá del municipio de Bahía Blanca, y como yo terminé mi secundario y empecé a hacer la carrera de psicología, dijeron, Caro, vos no estás solamente para estar en una cocina, cocinas muy rico, pero te queremos de administrativa, y hoy estoy en el Palacio Municipal. Era eso. Buenísimo, sí, desde ese tema creo que también hay otras militancias y está bueno compartir cada una de su vivencia, ¿no? Y de su opinión, por supuesto. Em, si quieren, seguimos con Sara. Hola, Hola. a ver, ¿se escucha? Sí, Sí, bueno, mi nombre es Sara, vivo en Bahía Blanca, estudié filosofía, me pasé más de la mitad de mi vida con mi identidad anterior, por así decirlo, de alguna manera. En realidad siempre pienso en mi biografía como un continuo, nunca como un antes y un después. Eh, y bueno, mi historia por ahí es un poco diferente en el sentido de que yo ya había hecho todo el proceso mío de formación y no había tenido las dificultades que por ahí habría tenido
asumiendo mi identidad. Tampoco sabía muy bien qué me pasaba en ese momento. No sé, yo transité mi adolescencia en la década sobre mediados de los 90. En Bahía Blanca era una ciudad bastante compleja, lo sigue siendo, pero no había, no sé, yo no sabía bien qué me pasaba. O lo reducía al ámbito privado de bueno, cosas mías, pero no me veía con la identidad que hoy asumo. Bueno, estudié, empecé a trabajar, me casé, tuve 2 hijos, tengo 2 hijos, tienen Nicolás y Ezequiel, viven con su mamá en Córdoba. Y bueno, no sé, yo decía, me pasé más de la mitad de mi vida bajo otra, digamos, con otra identidad, pero a su vez también toda mi vida atravesada por instituciones, ¿no? Y eso es un tema, porque nos pasamos muchísimo tiempo dentro de las instituciones y en particular en las escuelas y en los centros de formación, y incluso hasta nuestra propia identidad se construye ahí, en esos espacios. Entonces cuando atravesé la secundaria en determinada institución acá en Bahía Blanca, la pasé muy mal, pero la pasaba muy mal y no sabía por qué, y todas las situaciones que se están digamos que hoy por ahí se generan bajo un marco legal diferente, y en ese momento no estaban las leyes que están ahora, entonces se prestaba mucho más a tener algún tipo por ahí de experiencias negativas, de hostigamiento, o no entender bien lo que te pasa, de lo que estás sintiendo, porque básicamente lo que no entendés es el deseo. No sé, son cosas que por ahí pienso y siento, es decir, bueno, yo no sabía bien cuál era mi deseo, ni siquiera, ¿no?, qué me pasaba o qué quería, sino, bueno, qué deseo para mi vida, qué deseo yo. Y todavía sigo construyendo ese deseo, o adecuando mi vida a ese deseo como me sale, porque no siempre somos todo lo que queremos, ¿no? Muchas veces nos expresamos como podemos, como nos sale, dentro de la construcción que tenemos. Entonces, cada recorrido, cada compañero y compañera tiene su propia historia, y cada historia tiene su propia construcción, y lo hemos hecho como nos salió, de la mejor manera que pudimos, con aciertos, con problemas, con dificultades, con ansiedad, con depresión. Yo puedo contar la historia, yo la puedo contar. Hay compañeras que no la pueden contar, y eso me parece importante. Es decir, en algún sentido yo me veo como privilegiada dentro del sistema. No sé si se escucha, porque por ahí tengo mala conexión, pero... Sí, se escucha re claro. Y pasa eso, pasa un poco por esa situación de decir, bueno, un marco legal hace posible la inclusión, y creo que ahí está el eje de la cuestión, de que hay un montón de personas que no están vivas, y que han pasado situaciones horrorosas, de las cuales algunas sobrevivieron, y de las cuales yo no puedo dar testimonio porque no tuve el privilegio, si se quiere, entre comillas, de renunciar a mi identidad un tiempo. Creo que fui hasta, no sé, lo debo haber pensado internamente, de postergarme hasta que el marco me lo permita, no lo sé, pero realmente las situaciones, o sea, las trayectorias de algunas personas están totalmente afuera, y eso sigue pasando, por más ley que haya, ¿no? Y después, cuando yo empiezo a dar clases y empiezo a ejercer la docencia, lo hago bajo una determinada configuración identitaria, y cuando
al otro año vuelvo, tenía el marco legal, estamos hablando del 2016, en una institución en la que las leyes son muy importantes y se respetan, entonces yo contaba con esa ventaja. No tuve dificultades a nivel institucional, al menos no en forma explícita. Entonces, en diciembre había estado en una mesa de examen con un año y al otro año las mismas personas que habían estado en el aula conmigo tenían que llamarme por otro nombre, con otro pronombre, entonces yo tenía que flexibilizar y en algún punto, bueno, ahí tuve bastante acompañamiento de muchas personas que me ayudaron, entre ellas Caro, que está acá, que fue una de las primeras personas con las que hablé, y esa charla para mí fue sagrada, porque no terminamos nunca de construirnos. Ese es el punto. La identidad no es, para mí, por lo menos hablo por mí, no es algo dado así, que ya está. Y no es algo que yo sienta y ya está, salgo para afuera y listo, ya soy así, ya está. Es algo que se va construyendo en la medida también, o sea, siempre es relacional, es como si alguien no me nombra y yo no existo, entonces va un poco por ese lado. Y después del trabajo sobre el trabajo docente, de estar en el curso, me planteaba la situación de... Perdón, ya vengo, un segundito. Está buenísimo lo que... Bueno, recupero un poquito lo que decía Sara. Perdón, Sara, no sabía cuánto iba a tardar y me mandé. No, es porque tenía perdiendo... Está bien. ¿En qué estaba? Cuando yo estaba dando clases, me pasó que una persona que estaba en el aula me dice, profe, porque ya tenía incluso hasta ese cuidado, ya ni profesor ni profesora, profe, decía, como para no equivocarse. Entonces decía, a mí me es muy difícil su presencia en el aula. Y un día lo planteó abiertamente y me dijo, porque para mí Dios nos hizo así o asá, varón o mujer, esto que usted hace es una locura. Bueno, entonces cuando en el aula aparece una persona que explícitamente te lo dice con una sinceridad y con mucho respeto, para mí fue un tema importante de valorar, digamos, valorar que también hay procesos de personas que han tenido otro tipo de educación o cuestiones culturales, de los lugares de origen o lo que sea, que lleva a que tengan determinada postura. Entonces, yo no podía pretender, sería ideal que todo el mundo me acepte normalmente como si nada, porque no es real eso, no es lo que pasa. Subís a un colectivo y te miran, vas a un lugar y no te nombran y hacen así una mirada y alguna sonrisa o alguna... Entonces es como que hay como una dinámica ahí muy compleja. No sé si está bien lo que estoy diciendo, pero es lo que por ahí siento. Y después, bueno, hice una pausa, porque el hecho de estar como docente de una manera muy expuesta, porque estaba en una institución en la que no había, era el primer caso de una docente trans dando clases en esa institución, a mí me puso en una situación de mucha exposición laboral, personal o como sea, y entonces se mezclaba, y a mí me ganó el cansancio, yo me cansé del aula. No quiere decir si volvería o no volvería al aula, no lo sé, hoy no estoy en el aula, pero hice una pausa y sobre todo por la responsabilidad que implicaba estar en el aula. Y yo creo que eso es muy importante, porque una cosa es la experiencia que también estuve como alumna, y otra cosa es la experiencia como docente. Entonces es una responsabilidad muy grande, independientemente de la identidad que podamos asumir o no. Es decir, independientemente de cómo me sienta yo
o qué orientación sexual tenga, o qué identidad asuma, la responsabilidad de estar frente a otro en el aula es muy grande. Y en algún momento, bueno, quizás dar un paso al costado, tomar una pausa y decir, hasta acá llegó por ahora, es más responsabilidad por lo que implica la tarea que por cuidarme a mí. Ese fue un poco el recorrido. Me dicen, Sara, ¿vos sos docente? Bueno, he transitado la docencia muchos años. Hoy no estoy dando clases, lo cual no quiere decir que en algún punto no siga asumiendo mi rol docente, ¿no? Es muy complejo. Yo creo que pasa un poco por ahí. Bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado por ahí. Buenísimo. Un montón de cosas, pero hoy me propuse escuchar, así que no digo nada, pero diría un montón de cosas porque me parece súper interesante todas las cosas que van saliendo. ¿La invitamos a Marian Leteri? ¿Colega? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, iba escuchando mucho lo que hablaban las chicas antes y creo que todas las personas trans hemos pasado por alguna, a ver, yo las escucho y por muchas cosas transité y por muchas otras no, pero creo que siempre todas las identidades trans compartimos alguna experiencia que nos ha unido en algo. Y de hecho creo que voy a tomar lo último que dijo Sara como para no olvidarme, que creo que todas las personas trans en la vida somos docentes porque ya con nuestra presencia siempre estamos enseñando, para bien o para mal de ese otro u otra. Pero me parece que siempre, de hecho, iba escuchando y bueno, para situar un poco, con algunas coincido bastante y hemos atravesado muchas cosas en común, digo, yo tengo, voy a decirlo, aunque esté grabado, si vas a editar, cortalo, voy a decir mi edad. No, tengo 33 años y soy una identidad trans que expresé mi género a los 10 años, así que llevo más viviendo como persona trans y ya creo que no recuerdo lo que fue transitar. Es una forma de decir, digo, sí recuerdo mi niñez, por supuesto, pero nada, yo a los 3 años expresaba mi género, obviamente mi familia como que trataba de no verlo, y creo que mi mamá y mi papá se chocaron con esto cuando a los 6 años yo tenía, nada, jugaba, no sé, iba al jardín y jugaba con los autitos, y con el autito me iba a la casita, a la cocinita, no es que elegía una cosa a la otra, cuando siempre en la sociedad te marca que tenés que elegir algo. Yo agradezco que hoy tengo la ventaja de dentro de todo el grupo de amigos que tengo un gran grupo que es el que arrastro desde el jardín y que acompañaron en todo el proceso, y que, nada, cuando a veces me olvido de ciertas cosas, están tipo el pajarito de Twister recordándomelas, y a veces no me doy cuenta, porque si hay algo que tenemos las personas trans, creo que todas las personas, pero las personas que en algún punto tenemos que hacer esta dualidad o este cambio de chip que existe en la expresión del género, y más que en mi caso viví muy poco tiempo con el género anterior, como que no tengo tanto registro de ciertas situaciones que todas las personas atravesamos. Yo, por ahí, a diferencia de lo que iban contando un poquito las chicas, creo que mi adolescencia la transité dentro de una caja de cristal nada, al momento que yo expreso mi género, tuve el apoyo de mi familia. En ese momento, creo que la gran mayoría vamos a recordar, pero en ese momento cuando yo era una adolescente, la única referencia que había era Cris Miró muriendo y Florencia de la Vega apareciendo, y los medios de comunicación mostrándote la prostitución, y yo decía, ¿y yo qué quiero en ese entonces? ¿Ser veterinaria? ¿Que no puedo? Porque obviamente tampoco a los 11 años o a los 10 sabía lo que era la palabra trans, o sabía, para mí yo era una persona que entendía mi cuerpo, pero que me gustaba y me expresaba como mis amigas, no como mis amigos. No lo veía como un problema, y creo que la sociedad de ese entonces que me iba cruzando en la niñez no me lo marcaban como un problema. Creo que el problema sí vino cuando me egresé, que empezamos un poco a los 18 que empezamos un poco a salir a ese mundo. De hecho, yo siempre cuento una anécdota que era, que a ver, que yo la escuchaba, ay, no sé quién lo dijo, creo que fue Sara, pero, o las chicas, no me acuerdo quién fue la que dijo de que era la primer persona trans, y que como que se marca a veces eso.
Y yo recuerdo que en quinto año, con 17 años, mientras entregaba los diplomas y demás, esa ceremonia que hacen los secundarios, hubo una mención especial que yo no entendí en ese momento, pero que me llamaron a que suba al escenario, y hablaba sobre la valentía, no sé, yo no entendía mucho el contexto, y de hecho me dieron un libro, el director me dio un libro con una dedicatoria, que en su momento la leí, y hace muy poco la encontré esa dedicatoria, y entendí ahí cuando lo volví a leer. Para la escuela era la primera persona trans, no había ley de identidad de género, estaban aprendiendo a la par. De hecho coincido con algo que dijo una de las chicas, que es, mis profesores por las dudas no me mencionaban con el nombre, sino que me decían el apellido, más allá que las listas de asistencia tenían el nombre, y cuando más o menos yo necesitaba tener un nombre, porque ya era como... es como feo cuando te das cuenta que no te quieren mencionar, o porque no quieren y porque hay algo de bronca, o porque no te quieren lastimar, pero es muy feo que no te puedan mencionar, y cuando pude crear mi nombre y poder como renombrarme y autopercibirme, la escuela lo empezó a utilizar, pero obviamente no había un marco legal donde ese nombre se plasme en un documento. Y nada, yo creo que me fui a ver algo que siempre menciono en diferentes charlas o capacitaciones. Creo que las personas trans compartimos un recorrido muy similar entre todas, pero el recorrido cambia, depende con quién te cruzás, y me parece que cuando nos encontramos con una chica trans que no cruzó la prostitución, no atravesó la exclusión familiar y demás, digo, no es que tuvo suerte, o cuando a veces te dicen vos tenés suerte, o por ahí lo mencionó Sara, que la entiendo completamente lo que quiso expresar y cómo lo expresó, pero a veces nosotros tenemos que decir, estamos teniendo lo mismo que tiene una persona cis, y nosotras lo llamamos privilegio, nos hacen marcar que es un privilegio, cuando comer, tener un trabajo, es un derecho y no un privilegio. Pero tantas veces se nos negó a nuestro género, que las pocas que sí podemos acceder, lo tenemos que ver como, no voy a decir si alguien católico que haya que practicar bendición o privilegio, como quieran, yo no voy con ninguna de las dos palabras, pero creo de que como una transita, y creo que también entender en ese lugar en el que estamos, por ahí las personas que podemos ayudar o que podemos dar una mano a las pibas. Yo creo que trabajo mucho, en general, ¿no? Pero trabajo mucho con todo lo que tiene que ver con las infancias trans, pensando en cuando yo fui esa infancia, no tenía referentes, no existía ley de identidad de género, no existía hablar sobre diversidad en las escuelas. Digo, hoy estábamos previo a que comencemos con esta charla, estábamos hablando de la ley ESI, digo, en ese entonces ni siquiera había, y digo, y cuando me preguntan, bueno, pero ¿por qué? Digo, no es que tuve suerte, tuve gente que se cruzó en mi camino, que entendió como pudo, pero entendió en que soy un ser humano, como cualquier otro. Yo siempre hago el mismo chiste, de hecho uso mucho el humor, creo que eso me salvó bastante de transitar la vida, que digo, no es que nosotras venimos de Marte y nos está conociendo la gente, siempre nos miran como un elemento de estudio. De hecho, mi primer trabajo registral vino en los 20 años mío, estuve 2 años intentando conseguir un trabajo, y creo que no caí en cierta realidad de la población trans, porque justamente tenía a mi mamá y a mi familia que me compraba la ropa y que me ponía un plato de comida. Seguramente si esa ayuda no la tenía, o si ese apoyo no lo tenía, lo iba a tener que salir a buscar por algún lado porque tenía que vivir. Entonces, por eso también trato de hacer mucho hincapié en aquellos padres o madres o familias que se preocupen, que atiendan, que entendamos el peso de la palabra cuando le decimos a una identidad trans de 13 años, andate, no te quiero en mi casa. Bueno, todo eso, digamos, todo lo que después conlleva. Y, por ejemplo, no sé, de todos los trabajos que yo transité, no sé, trabajé en Banco Galicia, el último trabajo fue en la automotriz Peugeot como supervisora de redes sociales y demás. Y yo digo, siempre era la única persona trans que tenía esa posibilidad de estar en esa empresa justamente, y me transformaba en esto que decía Ana Sara, de al ser la única, ser la que pueden preguntarle todo, tener como que bancarme un montón de preguntas, un montón de investigación, porque es como que somos elementos de estudio para el común denominador también, y
y uno dice, ¿es necesario de que tengamos que atravesar todo eso? Digo, un poco, sobre todo cuando ya te pones como en el hombro, poder como militar la causa, trabajar en pos de, un poco renunciás a tu privacidad, porque nada, creo de que te preguntan un montón de cosas, y está bueno quien igual pone un freno, digo, yo prefiero no ponerlo en el sentido de, si va a servir para educar y para que esa sociedad, esta sociedad sea un poco más equitativa y que entienda un poco más la realidad de nosotras, digo, lo hago, no creo, y creo que muchas de las que estamos acá lo hacemos cuando, de hecho, el estar participando acá no es más ni menos que también poder compartir un poco nuestra realidad. Y aparte, bueno, sumado un poco, digo, no quiero tampoco extenderme mucho, que las chicas hablaron un montón y creo que comparto mucho lo que hablaron y lo que contaron ellas, entonces me parece que es repetir un poco más de lo mismo, pero digo, en todo el proceso de que hoy yo puedo estar del otro lado, ser docente, y algo que fue, siempre trato de contar la misma anécdota para que se entienda un poco de cómo fue todo este tiempo, todo lo que se hizo a favor de evolucionar un poco como sociedad respecto a la diversidad. En el 2018, estábamos hablando antes, fui capacitadora para el Ministerio de Nación de Educación Sexual Integral para escuela media, para docentes de escuela media, y en una de las capacitaciones entro al aula que se estaba dando las capacitaciones en el Huergo, acá en Capital, y me encontré con docentes que fueron mis profesores en el 2004, en el periodo del 2000 al 2004, donde yo no tenía hecho el cambio registral, y encima yo en ese momento usaba, ahora legalmente mi apellido paterno es otro, o sea, mi apellido es el paterno que es otro, pero tengo también el materno que es Letieri, entonces no asociaban los docentes, y en un momento de la charla, de cuando se toca en la capacitación el tema de diversidad y sobre todo el tema de personas trans y demás, hubo una docente que dijo, bueno, yo en una época cuando empecé trabajando en el colegio, hubo una identidad trans, una persona trans, que no había ley, y tratábamos los profesores, fue un gran tema y un gran debate en cómo podemos no hacerla sentir mal. Entonces yo, curiosa que soy, le pregunté, digo, ¿pero de qué año estamos hablando? Porque la ley viene en el 2012, y me dice, no, ella habrá estado, no sé, en el 2003, 2004. Digo, ¿te acordás cómo se llamaba? O algo. Me dice, sí, Procaccini, que es mi apellido real, digo, mi apellido paterno. Digo, bueno, yo soy Procaccini, le digo. Y le digo, mira cómo la vida va girando, porque digo, para mí todo es un círculo, y hoy estoy de este lado, y me costó, sí, por supuesto me costó, porque a todas las personas trans, creo que no es real cuando una persona trans te dice, yo tuve todo, lo tuve al igual que una persona cis, o por ahí sí, digo, no voy a meterme con los recorridos de cada una, pero a todas las personas siempre nos costó, o nos hicieron creer que nos tiene que costar el doble, y es como bastante como complicado a veces imaginarte, digo, no sé si las chicas lo habrán hecho, pero empecé a tener, yo no soy de ir al psicólogo ni a ese desahogo, yo es como que trato de hacer como todo ese desahogo con la almohada, por ahí está mal, porque si, la almohada no me responde, por ahí por eso no quiero un psicólogo que me diga la respuesta. Pero empecé a tener un ejercicio hace unos años, que habrán sido, no sé, un año y medio atrás, por ahí, que era tomarme ese tiempo de frenar, de mirar un poco para atrás, de buscar a esa Marianne que soy, esa niña, porque es real, digo, en algún momento tuve que expresar mi género antes de los 11 años en 4 paredes de un baño, saber que cuando a las 6 de la tarde mi mamá volvía del trabajo, esa función de teatro, como yo le decía, se apagaban las luces y tenía que salir todo eso que estaba dentro del baño y volver a hacer lo que mi mamá esperaba ver, o lo que creía que estaba viendo. Entonces digo, si me encontrara hoy con esa persona, estará orgullosa, estará contenta, se imaginará, y para mí no, digo, yo todo lo que imaginaba de chica y lo que los medios y lo que diferentes personas me iban contando, era como que me esperaba otra cosa, y que hoy, digo, bueno, algo que mencionábamos, perdón, que hay cosas que no cuento, pero porque ya las habíamos hablado previo a que arranque, no sé qué dije y qué no, pero por ejemplo también yo hoy puedo ejercer y he trabajado como actriz, y digo, yo estudiaba desde los 14 años teatro, y llegó un punto en mi vida que dije, ¿para qué hago esto? Si no hay actrices trans, no hay, digo, lo único que hay que te muestran es una vedette, y no quiero eso, digo, no sé, digo, recién a mis
2 años, fue que por primera vez pude hacer una película, y ahora una serie, digo, y tuve que esperar 15 o 16 años para que se me dé la posibilidad, cuando el contexto social lo ameritó también. Pero también nos pasa eso a muchas identidades trans. Cuando somos pequeñas decimos, este es mi sueño, pero hay una sociedad y hay un mundo armado de determinada manera que se va a encargar de machacármelo para que yo no lo haga. Digo, me parece que lo importante es laburar constantemente y que socialmente estemos todos los actores y actrices trabajando para que esas personas no se le machaque el sueño, y por eso yo celebro cada vez que escucho historias donde hay docentes trans, enfermeras trans, o en los medios de comunicación, que se nos empiece a dar un poco más el lugar. Creo que en otro contexto social, esto mismo que estamos haciendo acá, nosotras no hubiéramos estado y hubiera gente hablando sobre nosotras. Me parece que hoy que se nos dé la palabra, yo lo celebro. Aprovecho también a agradecer que la invitación a participar en el día de hoy. Y bueno, no quiero extenderme mucho más porque la verdad es que creo que nos vamos a juntar todas las identidades trans para hacer un gran libro con muchos tomos, porque creo que lo amerita. Y lo único que quiero pedir perdón es que si miré o apagué la cámara un par de veces es no tengo criaturas, pero tengo un perro que se comporta como tal y me estuvo demandando un poquito. Pero bueno, me parece que está bueno abrir un debate si quieren, para no que seamos nosotras las únicas que expongamos. Y lo último que quería decir, que este va a ser tipo un chivito, pero lo quería decir, digo, quien quiera también conocer un poco más el trabajo que se está haciendo desde el bachillerato Monchacelis, que es un bachillerato para la población travesti trans, que había quedado por fuera del sistema, para que termine la educación. Un poco el quedar por fuera del sistema es mucho lo que hablaron las chicas anteriormente, los motivos por el cual una no puede continuar sus estudios, y también soy coordinadora de Contrata Trans, que es un proyecto de inserción laboral en el sector privado, que también está bueno que se difunda todo esto como para llegar más a las pibas y a los pibes trans, y que sepan de que hay un montón de espacios que estamos laburando en pos de mejorar un poco esta sociedad. Buenísimo, sí. Bueno, después teníamos una preguntita específica sobre el Monchacelis, pero si te parece bien, te damos un descansito y le invitamos a Gabriela. Gabriela. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que conmovida por las historias de vida que nos han contado con tanta generosidad y compartido, porque son pedacitos muy íntimos de cada uno de ustedes, y realmente, en mi caso, yo soy capacitadora, formadora de docentes, y además soy directora de una escuela también, ¿no? Así que veo a la formación docente de dos lugares del mostrador, digamos, la formación, lo que uno espera que se pueda transmitir a los docentes sobre la ESI, y por otro lado después las dificultades que se les genera a la hora de llevarlo a cabo en una escuela, ¿no? En este caso una escuela primaria. Pero bueno, contarles también que tuve oportunidad de empezar con la transmisión de la filosofía de la educación sexual integral, ni bien comenzó su implementación. Ustedes saben, o tendrán en cuenta, que la Ley de Educación Sexual Integral surgió en 2006, antes de la Ley de Educación, un mes, un poquito más, antes de la actual Ley de Educación, y luego la Ley de Educación la recupera y la incorpora, ¿no?, recientemente en sus páginas, para que realmente la ESI sea un derecho de niñas, niños y adolescentes. Así que bueno, ese camino de inicio fue muy, muy enriquecedor, y a su vez también desalentador en algunos momentos, en el hecho de compartir espacios con docentes, directores y miembros de los equipos de orientación, quienes tenían a cargo la responsabilidad de llevar a las aulas, a hacer realidad la ESI, ¿no? Porque todos sabemos la importancia que tiene el avance normativo que hemos tenido en todos estos años, en la conquista de derechos, pero si después no hay quien lo lleve, quien lo garantice, quien le ponga el cuerpo a eso,
eso tarda en llegar, ¿no? Y escuchando las historias de Carolina, de Sara, de Nora, de Marian, digo, ¿cuántos derechos vulnerados, no? Hace muchos años, hace no tantos años, pero ¿y cuánto tiene que ver la escuela, ¿no? Con todo lo que ustedes contaron? ¿Cómo está metido ahí el sistema educativo, ¿no? En los distintos niveles? Porque la escuela, sin duda, es un espacio público que avala la convivencia, que avala los modos de vincularnos, y avala la diversidad, pero quizá durante muchos años y desde su fundación la escuela, más que avalar la diversidad, pregonó la homogeneidad, ¿no? Entonces, ese mandato fundacional de las instituciones educativas hacen que sean tan resistentes a la hora de incorporar nuevos modos de concebir las formas de ser, ¿no? Las diferentes formas de ser y las diferentes formas de expresar nuestra sexualidad. Y en ese tiempo lo primero que tuvimos que derribar con una colega que me acompañaba, ella era más del área de ciencias naturales, yo más desde las ciencias sociales, derribar esto que se asocia a la educación sexual integral con un condimento biologicista, porque en sus orígenes la educación sexual así lo fue, y era la primera barrera para derribar, porque las docentes decían, nosotros no estamos capacitados para enseñar educación sexual. Pero se olvidaban de que se trataba de una educación sexual integral, que no tiene que ver con lo biológico, ¿no? Justamente, ni era una traba para eso, ¿no? Para poder avanzar. Y justamente yo digo, bueno, para esto estamos acá, ¿no? Para esto estamos en estos encuentros de capacitación, para poder reflexionar. Pero también, a su vez, esto nos interpela, ¿no? La ESI nos interpela, lo dijeron ustedes hace un ratito en alguno de los comentarios. Todo el tiempo nos interpela porque nos permite también revisar los propios conceptos, los conceptos que tenemos respecto a la sexualidad, lo que nos pasa a nosotros con la sexualidad, lo que nos pasa a nosotros con nuestra sexualidad, cómo nos percibimos, cómo fue nuestra historia en nuestra trayectoria de vida. Entonces, nos conmueve tanto que requiere, bueno, revisarnos, revisar nuestros paradigmas, y por otro lado también tener un lugar como docente que no sea el de transmisión del saber acabado, sino alguien que habilita la palabra, ¿no? Quizá a veces alcanza con habilitar preguntas para que los chicos también puedan hacer las suyas, los chicos, las chicas, todos quienes estén en las aulas de los distintos niveles, o experiencias, porque desde la ESI se trabaja desde el nivel inicial y a veces solamente plantear diferentes elementos, objetos para explorar, distintos juegos para disfrutar, para compartir, derribar estereotipos de género. Creo que la escuela tiene una gran tarea que es salir de un mundo binario a uno donde haya infinitos modos de ser, ¿no? Que nos permita cada uno expresarse como se siente, expresarse con su propio nombre, aunque no tenga un DNI que así lo diga, porque me parece que también no necesitamos un papel que nos habilite que nos permita que alguien nos llame por el nombre que nosotros querramos, ¿no es cierto? Me parece que eso hay que defenderlo y hay que, como contaba Nora, decirlo, y por qué sentirnos incómodos o incómodas cuando el que debe incómodo es aquel que no se refiere a nosotras, a nosotros como nosotros queremos. Entonces, creo que se abre además de ser un derecho, de una obligación, la ESI, a mí mucho no me gusta decirlo como esto, ¿no? Como una obligación, porque si no parece que es como, no sé, como enseñar a dividir, o las tablas de multiplicar, o enseñar, no sé, cualquier tema de historia. Me parece que sea ley
implica que es un derecho, y en tanto como derecho tenemos que garantizarlo en las escuelas, ¿no? Y trabajando en equipo, yo creo que el mayor obstáculo es cuando cada uno quiere trabajar solo, cuando uno se quiere, no sé, enfrentar a las familias tienen mucho para aprender sobre la ESI. Hay mucha ignorancia, hay un poco conocimiento de lo que se trata, hay mucha resistencia basada en argumentos fácilmente rebatibles, ¿no? Que con soplar solamente se caen. Me parece que las asociaciones Con Mis Hijos No Te Metas y otras, tenemos mucho para interpelar, tenemos muchos argumentos para posicionarnos, para pararnos en las instituciones, y realmente entender que la escuela tiene que hacer lugar a las diferencias de todo tipo, porque todos recordamos nuestra historia escolar y a veces también sucede actualmente situaciones por las que las diferencias nos separan o nos convierten en motivos de burla, no sé, alguna dificultad física, alguna característica religiosa, alguna manera diferente de vestirnos, o bueno, cualquier diferencia, muchas veces en lo escolar es objeto de discriminación o objeto de burla. Y creo que ahí es donde se aprende a respetar, a valorar esas diferencias y a aprender a respetarnos y a tratar a todos con el respeto que cada uno se merece por ser una persona. Así que hay mucho camino por recorrer. Nosotros desde Fundación Sociedades Complejas lo hacemos de distintos lugares, ¿no? Tanto desde la salud como desde la educación. Tenemos un curso del cual soy contenidista, junto con Beatriz Greco, Ana Piroso y Flavia Llanesa, que compartimos este desafío el año pasado de decir, bueno, cada una viene desde la ESI de distintos lugares, ¿no? Algunos más desde la parte de taller con docentes, otros con estudiantes, otros desde la parte de la formación docente también, y desde las carreras que cada uno, y trayectorias que cada una ha transitado, y nos unimos para hacer este curso que recorre la historia de la educación sexual en la Argentina, cómo se transforma la educación sexual en la educación sexual integral, todo el recorrido de normativas y de leyes que nos han permitido llegar hasta donde estamos, todos los avances, todos los retrocesos, y cómo hacer para que la ESI sea una realidad en todas las escuelas de nuestro país, en todas las localidades. Así que también aprovecho a hacerle llegar una invitación para el congreso que compartiremos, el 6º Congreso Internacional, que se llama Despatologizar las diferencias, y que tiene mucho que ver con estas reflexiones que hoy también ustedes nos han permitido reconocer y pensar en esta charla, en este conversatorio. Así que cuando Carla me diga, les comparto ya. algunas de las... Sí, ya. Estás habilitada. Bueno, cómo no. Ya les comparto Soy entonces. un poquito mandona, pero que no se note tanto, che. No, pero bueno, esperá que ya comparto, lo dejo acá a mano. 10 y 11 de octubre. Ahora les voy a pasar el lugar donde, si quieren participar, con todo gusto, nos encantaría que se sumaran y que puedan también sumar voces a estos debates. Va a haber ya sea presentaciones de invitados especiales como de experiencias que compartirán docentes y distintas agrupaciones respecto a las diversidades sexuales. Así que, si ya funciona, vamos a probar. Les comparto la invitación. Bueno.
aprovecho porque yo soy charleta, esa es la verdad, así que les voy a... cuando escuchaba, bueno, hay tantas cosas que me parecieron re valiosas. Ahí va primero entonces lo del Congreso y... No, decirte, está... No, pensaba... Dale. Perdón, que empiezo como a cubrir el espacio porque me pone nerviosa el silencio y justo arranca el video. Bueno, lo que iba a decir es que bueno, agradecer de vuelta todo lo que compartieron, la importancia de la ley, como mencionó Marian, como mencionaron también Sara, y la diferencia que hace cuando en un espacio las familias, las instituciones acompañan, a pesar de que por ahí no se comprende, comillas, todavía, pero es como lo mínimo, ¿no? Como ver a las personas como personas, ¿no? Desde el derecho y desde la humanidad. Y eso nada más que, si querés seguir, Gaby, ahora te dejo tranquilo. No, me parece fundamental. Por eso nosotros decimos como derecho y oportunidad, ¿no? En nuestro curso se llama así, como derecho y oportunidad, porque es un derecho y es una oportunidad de cambiar los modos de hacer la escuela también, ¿no? Las normas, no sé, todo esto de los uniformes, no sé, de cómo vestirnos, cómo tenemos que vestir para ir a la escuela, de las filas, de los varones y de las mujeres, toda esta forma binaria que está impregnada en las instituciones y que la verdad que no están escritos en ningún lado, no hay ningún lugar donde esté escrito que tienen que seguir siendo así, ¿no? Que podemos modificarlo, que podemos interpelarlos, que podemos actualizar los paradigmas y, bueno, y hacer realidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin duda. Bueno, les comparto la invitación, si se ve bien. Bueno, decirles también que en este congreso hay muchos espacios de interacción horizontal, de compartir experiencias, hay rondas de diálogo de distintas organizaciones, vieron todas las organizaciones que nos van a estar acompañando, contando experiencias relacionadas a despatologizar las diferencias, y contando también historias de vida y reflexiones. Es un congreso obviamente virtual, que compartiremos en nuestro campus, en el campus de Sociedades Complejas, con mucha interacción y también escuchar las experiencias y las voces de todos, ¿no? Buenísimo. Bueno, abrimos, yo quería preguntarle algo a Marian, la verdad. Si no surgen, saben que voy a hablar, así que por favor, hablen. Digo, traten de abrirse los micrófonos porque si no arranco. Marian, pensábamos, a mí un poco me conmovió mucho el libro Yo Nena, Yo Princesa, que cuenta la historia de Luana. Y bueno, Luana debe tener más o menos 13, 14 años. Un poco la pregunta es para todos, pero
¿qué nivel superior podemos soñar para las luanas y para todas las identidades, para todes, ¿sí? Y bueno, específicamente en muchas series que tienen toda su trayectoria, también como un lugar, un bachillerato popular, que también creo que eso agrega una capa importante a la identidad de la institución. ¿Cómo proyectan la invitación a continuar en el nivel superior, si tienen algún tipo de actividad? Sí, a ver, vamos por parte, la verdad que, bueno, Gabriela también ha estado mucho, Gabriela es la madre de Luana, ha estado mucho en el espacio de la escuela, sobre todo para tratar, a ver, porque justamente la escuela abre y se crea porque no hubo unas, por ahí, no sé si llamarlo así, pero unas madres, unas Gabrielas, madres de Loana, que hayan contenido a esas infancias trans y de grandes tuvieron que buscar un espacio que las contenga para poder terminar y acceder al derecho como es la educación. Igual quiero mencionar que la idea original del bachillerato fue esa, pero que hoy en día es un 70% las personas trans que asisten, pero tenemos identidades cis, identidades heterosexuales, identidades bisexuales, identidades maricas, puto, no sé, de todo tipo de diversidad y de autopercepción. No está únicamente, porque si no sería hacer lo que la sociedad hizo con nuestro género, sería hacer lo mismo. Sí, como, sí. Sí, de hecho a mí me resulta muy diverso y enriquecedor estar dando clase parada y tener a una travesti sentada al lado de ese pibe o esa piba cis que en su vida lo hubiera imaginado, se lo hubiera cruzado, y por culpa de quizás no tener cierto conocimiento, después quizás es quien le pega ese tiro o la golpea en la calle. Entonces me parece que es un espacio justamente también para ir generando cambios y que a su vez esas personas después van a insertarse en un entorno. Digo, por ejemplo, no sé, me ha pasado que muchos estudiantes me digan estudiantes cis heterosexuales que me hayan dicho, no, yo más de una vez he defendido este espacio porque por ahí mis amigos dicen, ¿qué haces yendo a ese colegio de putos? Y él explicándole lo que es el bachillerato, y de hecho muchos y muchas han terminado estudiando, se han pasado después para la escuela. Digo, me parece que, como dijo, si no me equivoco, Caro Martínez, creo que, o Nora, no me acuerdo, que es a veces la agresión y el insulto es por el desconocimiento y es por la falta de información. Y creo que un poco lo que el bachillerato busca también es que generar, yo creo que hay dos ejes fundamentales, que es, o tres. Digo, la ESI se hace transversalmente en todas las materias. Yo doy inglés, que es una materia, la verdad que medio complicada, digamos, para implementar la ESI junto a matemáticas, si se quiere. La hacemos igual. Y sin embargo, digo, siempre hay alguna forma, digo, yo ya, no sé, digo, he cambiado, vemos vocabulario, vemos mamá, papá, la familia, bueno, yo te hago la familia diversa mientras te enseño vocabulario, veo vocabulario LGBT, digo, hay mil formas de poder hacer, digamos, de poder ejercerlo. Me parece que un poco es romper con esa lógica que hay en el sistema y en el sistema educativo medio, sobre todo, que es, no, bueno, yo no sé, como no conozco el tema no me meto, o, no sé, profesoras que, por ejemplo, me han dicho, no, a mí sí, el Estado no me capacita sobre género y sobre respeto. Yo dije, ¿qué? Dije yo, pero a ver, primero sería genial que haya un sistema o que un Estado presente que capacite en absolutamente todo, pero también una cuestión que se llama ser humano, ser persona. Odio decir la palabra, por eso no la uso, que es tolerar, cambiarla por la palabra respeto. Algo que no conozco, pregunto. Digo, porque si nos quedamos en no querer conocer esa otredad, terminamos excluyendo y terminamos vulnerando derechos. Me parece que un poco la mocha rompe un poco con esos espacios que lo hablan como una utopía, sino que ahí se practica. El 65% más o menos somos identidades trans docentes. Digo, es una mentira también cuando a veces se dice, no existen las identidades trans profesoras. No, es mentira, lo que no existe es posibilidades que se le dé a esas personas, pero sí que existimos. Yo, de hecho, hay muchas personas que me he cruzado en la vida, identidades trans, que son incluso hasta médicas, o una ingeniera, o una arquitecta. Por ejemplo, el caso, una vez vino una chica a hablar
y mencionando un poco lo que decía antes Caro, que era arquitecta con título, con todo, regio, lo que quiere el sistema, pero prostituta porque nadie le da oportunidad. Digo, entonces, ¿dónde está la problemática? ¿Dónde está el problema? ¿Y cómo tratamos de solucionarlo? Un poco la escuela trata de trabajar más allá de la currícula en la cuestión social, sumado a que hacemos un trabajo, digo, hay muchos, la población trans en su mayoría tiene muchos derechos vulnerados, entonces creo que todos los espacios que trabajamos la diversidad, sobre todo la temática trans, sí o sí tenemos que tener una gran pata social, porque yo tengo a las pibas de que me vienen a... Primero pensar de que la escuela se pensó el turno, porque la población justamente a la noche no va a irte porque tiene que ir a laburar en su mayoría, y a la mañana recién llegan de trabajar y no te van a ir a la escuela. Entonces se pensó en un turno que sea tipo a la tarde, y de a poco ir motivando a aquella que no quiere más esa vida, empezar a transformársela y acompañarla en que se le vayan abriendo posibilidades. Entonces creo de que nada, es un gran laburo que no porque pertenezco al espacio, de hecho también vi en la presentación que puso ahí recién Gaby, que va a haber una persona en el congreso que era la ex secretaria académica, Vida Morant, que ha estado en los comienzos del bachillerato, digo, y es una cuestión incluso de aprendizaje, vuelvo a repetir, y antes lo que dijo Gaby, que lo recontrasumo a eso de cómo los docentes y las docentes enseñamos. Yo como identidad trans era muy desconocedora de la realidad trans en general, y tuve que aprender, entender, digo, por qué una piba me contesta como me contesta, por qué hay una agresión, o por qué hay primero una barrera, y una vez una estudiante que me dijo, y dice, a ver, profe, usted que la veo en las redes sociales, que le encantan los animales, y que es muy animalista, y qué sé yo, dice, ¿no le pasó que usted va por la calle, acaricia a un perro y el perro la quiere morder? Bueno, a mí me pegaron tanto en la vida como a ese perro que lo primero que hacemos es tirar un tarascón. Y ahí entendí también de que muchas veces hay como una cuestión de resistencia o de creer, no me estás ayudando porque algo me vas a pedir. Y no, en realidad hay un montón de espacios de que quieren una mejoría. Me parece que también eso es un laburo que se hace en la sociedad y obviamente que somos parte nosotras de la sociedad, pero obviamente en la población trans. Y creo que respondí la pregunta, me fui por las ramas, pero bueno. Sí, no, me encantó, me encantó. Y bueno, la idea es que vayan hablando a partir de lo que les surge. Me voy a silenciar porque si no me tiento. Claro, ahí Sí, estaba es levantando el dedo. imposible no recordar a María Eva, mi amiga, que hoy ya no está. Escuché a Gaby, a Mariana, a Sara, a Nora, y me vienen tantas cosas a mi cabeza, principalmente mis primeras charlas con María Eva. Yo le decía, justamente, no desde el prejuzgamiento, sino desde la admiración, ¿no? Qué suerte que tuviste, Sara, te acepta tu familia, tenés un trabajo, yo a la noche tengo que ir a prostituir, no como un reproche, sino como una charla de amigas. Y, y era una conversación de dos amigas tomando un café en su casa, y después ella tiene un tema de discriminación en un boliche, después tuvo ciertas situaciones en el Instituto Avanza, no estoy hablando mal del Avanza, pero bueno, con ciertas situaciones que bueno, que Facundo y vos, Carla, no sé si la conociste, seguramente te has enterado, y ella estaba muy mal, y ahí comprendí, y me quedó muy acá dentro mío, y con mucho dolor porque muchas veces la extraño, y extraño nuestras conversaciones. De hecho, cuando falleció, sus hermanas, tengo cosas de María Eva, tengo ropa, tengo adornos, tengo hasta tazas que tenía en su casa, y eso siempre me hace recordarla. Y yo le decía que con todas las cosas que ella pasó, y yo padecí de diferente manera, la única diferencia era el contexto social y las oportunidades que tuvimos. Y ella tuvo y quizás yo no la tuve. Yo la tengo hoy con 48 años, de un trabajo, formal. Y eso me marcó muchísimo. Y lo último que recuerdo es que cuando la fui a ver en sus últimos momentos, le dije, María Eva, nos debemos ese café de hace tiempo. Y no lo pudimos tomar. Y me duele mucho.
me duele mucho porque yo sé que María Eva la luchó y hoy la quisiera conmigo, mi amiga. Pero... Yo creo en eso, Caro, lo que estás diciendo, digo, también entender que lo que quizás hoy muchas estamos transitando, a veces es medio fuerte la frase que utilizo, pero estamos pisando suelo pavimentado y muchas veces con sangre, de chicas de que ya no están, de que la pelearon, chicas de que pelearon por la identidad de género y pudieron acceder a la ley para que le cambien la partida de función. Ya no estaban para poder verla o sentirla, digo, me parece de que tenemos que entender eso, y claro, creo yo de que ese recuerdo que tenéis, esas ganas, es porque pudiste disfrutar y porque pudieron en esas diferencias encontrarse, como bien decías. Gracias. Está bueno que hayas traído nuevamente a María Eva, ¿no? Que es parte de nuestra institución y que obviamente por eso también hacemos las jornadas que tienen que ver con este trabajo por la diversidad. Yo me quedé pensando también un poco en lo que decía Nicolás en esa carta, de pensar esas trayectorias que transitan la escuela y que justamente el tema de la ESI parecería ser que empieza a visibilizarse en las escuelas, pero también me parece que sigue siendo una gran deuda en nivel superior, porque en formación docente sigue siendo un tema, digamos, de agenda. Pero también pensaba en qué pasa con las carreras técnicas o los institutos que son técnicos, en donde parecería ser que, como bien decía hoy Marian, ¿no? Si no hay una persona ahí que ponga el cuerpo y que eduque, parecería ser que la pregunta no se abre. Así que un poco también tomar esto de que hoy mencionó también Sara, ¿no? De que en verdad me parece que en función de que las personas podamos seguir luchando por los deseos, es que podemos seguir transformando la sociedad y podemos ser mejores. No creo que sea sin la educación que podamos transformar la realidad. Sí, coincido y perdón, quería agregar algo que antes lo quería mencionar, pero bueno, me fui un poco por las ramas, que es, yo creo que estamos atravesando un contexto social donde se están mezclando muchas generaciones. Logramos, uno se pone a pensar y matrimonio igualitario, ley de identidad de género, fue hace 10 años atrás, un poquito menos, depende qué ley. Y digo, una vez mira y dice, uy, fue hace 1000 años. No, no hace mucho. Y digo, actualmente hay una mezcla de generaciones que coincido plenamente con lo que decían las chicas, con que las personas adolescentes o la juventud, porque en los 20 y pico también yo sumaría a algunas personas, están entendiendo esta realidad, pero lamentablemente ciertas posiciones en la sociedad, como puede ser el que te den un trabajo, el que tomes una posición en alguna empresa, el que te eduque, digo, los docentes o los profesores, profesoras, no son de esta generación y no fueron criados y criadas con estas leyes. Entonces creo de que ahí viene el trabajo, por eso creo que a veces el trabajo es el doble. No sé, en el sistema educativo de nivel superior, e incluso medio todavía, no se habla mucho, digo, y vuelvo a lo mismo, digo, no es que lo digo yo por ahí, o lo decimos nosotros las identidades trans, vayamos a lo fáctico, no hay personas trans ocupando esos espacios, y no hay porque también no se les da la posibilidad. Entonces me parece que es sumamente importante entender que en este cambio, perdón, porque en breve tengo que irme a otra reunión y estoy como ahí frenando, parándola. Entonces me parece de que hay que entender que estamos como en este cambio intermedio y con una gran mezcla de generaciones, pero yo nunca igual voy a justificar a una generación cuando vulnera un derecho. Me parece que lo mejor es acompañar a educar
A mí muchas veces en la vida, creo que a todas nosotras nos han dicho, bueno, tenés que entender porque es una persona mayor. Sí, bueno, pero si esa persona mayor me está haciendo de que mi expectativa de vida sea de 35 a 41 años, ahí no, vamos a poner un freno. Digo, yo puedo entender, una persona mayor puede entender de que esté intentando y se le escape un pronombre, se le escape, digo, a mi abuela, digo, yo vuelvo a repetir, expresé mi género hace añares, y mi abuela siempre se le escapaba el pronombre, y usaba uno, usaba el otro, y lo que fuese, digo, pero yo sabía que estaba aprendiendo, que estaba intentando, no era para herir. Digo, me parece que está bueno como empezar a diferenciar, digo, nosotras las personas trans creo que desarrollamos como ese sexto, séptimo u octavo sentido, que es el identificar cuando esa mirada es de aprendizaje, o es hiriente, o es exclusiva, o es de golpe, digo, a veces el golpe no es físico solamente. O cuando esa palabra mal puesta es por error, por falta de aprendizaje, o por malicia. Digo, me parece que tenemos un poquito como esa... Y creo que de ahí depende quién quiera aplicarlo, digo, vamos armando una tolerancia diferente y una... Porque ahí sí utilizo la palabra tolerar, porque tenemos que nosotras a veces terminar tolerando situaciones para encajar. Y yo muchas veces cuando, no sé, a veces me preguntan, ¿y por qué no respetar o tolerar? Digo, porque el tolerar, yo tolero un dolor. Está, no me lo fumo, quiero que se vaya, pero bueno, lo paso. Digo, eso en las personas no lo podemos aceptar, menos en una persona que expresa su género. Yo puedo estar en desacuerdo, de hecho, como dijo antes Nora, obviamente yo me he cruzado en la vida con personas diversas que eran malas personas, pero jamás lo asocié a su género. Lo asocié a una persona como somos todo el mundo. Digo, pero a nosotras muchas veces es cuando tenés un comportamiento malo, lo que fuese, se te ataca por el género. Digo, o pasa con los medios de comunicación, a Florencia de la B, por ejemplo, puede tener lo suyo, bueno o malo, no importa, pero cuando se la quiere atacar, ¡pum!, se va el género. No se va otra cosa, digo, y se insulta con eso. Y los argentinos, creo que esto es una práctica muy argenta, que somos tan, pero tan brillantes en crear cosas que hasta una nacionalidad la utilizamos como un insulto. Digo, un género, una nacionalidad, digo, me parece que empezar a entender que ser de una nacionalidad no es un insulto, y que tener un género, incluso la expresión marica, puto, o lo que fuese, o las propias chicas que muchas se autoperciben travestis o traba, digo, y no es un insulto. Por ahí para mí es un insulto porque yo no me lo autopercibo y alguien me lo dice queriéndome herir y lo tomo como un insulto, pero un género no es un insulto, una nacionalidad tampoco lo es, y me parece que estamos como un poco trabajando en pos de que se entienda un poco socialmente eso. Bien. También, hola, Sí, hola. sí. Sí, Sara. No, también esto que decía de las palabras puto, marica, travesti, siempre los colectivos nos apropiamos de esas palabras con las que nos insultaron. Entonces, yo pensando un poco en lo que decía hace un ratito, Marian, esto de pensar el tema de la ley, evidentemente con la ley no alcanza. Es decir, puede estar la ley, puede haber una política por parte del Estado en educación para implementar una ley, pero en definitiva lo que se pone en juego es en el aula. Es decir, por más que esté la ley, si la persona que está en el aula, la persona que está ejerciendo la docencia no habilita el espacio para que se pueda abordar y hablar sobre todas estas cuestiones, no hay ley que sirva, porque si no, muchas veces pasa que la ley se da un cierto marco de inclusión, incluso hasta la palabra inclusión a mí me hace ruido, así como la tolerancia, no, más que tolerancia hay que hablar de respeto, al hablar de inclusión es como que estamos siempre suponiendo que hay alguien afuera. Entonces, necesitamos hasta incluso dejar de pensar la inclusión en términos de un conjunto con personas que están afuera. No sé, yo a veces pienso eso, pienso que con la ley no alcanza, pienso que es un punto de partida, es como
como una especie de plataforma desde la cual se puede empezar a trabajar, pero evidentemente que no es suficiente la ley si no hay personas que se la apropian. No, Sí, yo creo que en ese sentido, por eso es que la ley está tardando tanto en hacerse visible y presente en las aulas, ¿no? Hoy antes de abrir, cuando nos juntamos para conocernos, hablábamos del artículo 5, el artículo 5, que es el artículo que dice, en su momento decía que las instituciones podían adecuar la propuesta de ESI o el proyecto de ESI a sus idearios institucionales. Y lamentablemente las instituciones religiosas u otras instituciones que no querían ponerse en la incomodidad, ¿no? Porque creo que la ESI lo primero que genera es incomodidad y hay que atravesarla, esa incomodidad, porque si no, no nos conmueve, no nos mueve, no nos interpela, no sería ESI, sería cualquier otra cosa. Entonces, nos tiene que incomodar para que se muevan cosas en las instituciones, para que se muevan modos de actuar, modos de pensar, modos de tratarnos, modos de vincularnos. Entonces, es importante saber que ese artículo nos hizo mucho mal a todas las instituciones y a todos los niños, niñas y adolescentes, porque no permitió que se ejerciera su derecho a recibir educación sexual integral. Pero bueno, hubo un intento de modificarlo, pero todavía sigue, desde el año 2018 sigue durmiendo ahí entre diputados, senadores, y así va y viene, está eso ahí trabado, y estamos esperando que se modifique ese artículo 5 para que realmente con un poquito más de fuerza la ley, sin duda, va a encontrar menos trabas, menos obstáculos. Pero creo que también va, o sea, como vos decías, Sara, con la ley no alcanza, porque tenemos que estar todos convencidos ¿no? Convencidas de llevarla a cabo, capacitados, habiendo reflexionado, trabajado hacia el interior de cada escuela, porque tampoco alcanza con la capacitación general que uno puede llegar a buscar o uno recibe en los espacios de formación, sino hay un camino propio, un camino personal y aparte institucional. Entonces, en ese punto me parece que hay mucho para trabajar y está al alcance de todos y todas los docentes que puedan hacer esta realidad en sus aulas, ¿no? Una clase, todas las áreas, absolutamente todas las áreas tienen posibilidad de vincularse con la ESI, si el docente o la docente está comprometido y convencido de hacerlo, junto a otros, siempre en equipo es algo posible y te da fuerza para afrontar estas incomodidades que decía al principio, ¿no? Que nos genera su implementación. Yo participé de varias charlas en la CIE puede ser, con Sí, Sandra claro, sí, sí. Ulloa, que me invitó, y he participado también en el Juan 23, y me acuerdo hace muchos años me llevó Ketty Snyder, y vos sabés que después a ella con los años tuvimos que entrar escondidas, camufladas con María Eva, y dimos la charla, pues pasamos un documental, y una mujer, también que me impactó lo que dijo, que ella cuando entramos nosotras dos, ella no entendía nada. Y después, cuando terminó la charla, justo al último ya, que quedaba la última persona que quería decir algo, ella dijo que hacía 5 años que no hablaba con su hermana porque se había contado que ella era lesbiana y que ella iba a salir de esa clase y que cuando terminaba, ella iba a hablar a su hermana después de 5 años. Esos son las pequeñas cosas que te hacen llegar, que aunque sea que una persona haya reaccionado o le hayamos dado una vuelta de tuerca, ¿no? a ese rechazo o lo que a ella le impactó,
para mí es algo que uno puede llegar a festejarlo como un pequeño logro, ¿no? Y me acuerdo también de la charla en la CIE, o CIE, estaban también debatiendo preguntas, y una profesora, 50 años más o menos, me dice: hola Carolina, dice, yo quería felicitarte, qué sé yo, bla, 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 bla. Dice, porque dice, yo es la primera vez que hablo con una transhumana. Con Humano, Sandro nos qué miramos loco. y nos impactó esa palabra, transhumana. Le digo, no soy un transformer, no soy un ¿Qué es la androide. no humana? ¿Qué hay? ¿De polietileno, de plástico? ¿De qué hay? Claro, entonces yo le decía que yo era como cualquier persona, sino con una identidad diferente, pero fue muy impactante, aparte de un Sí, docente, de una docente. Yo creo que hay que trabajar principalmente antes del alumnado. Creo que muchos docentes necesitan, pero no capacitaciones, necesitan muchísimo más, porque no están comprendiendo. Hará un par de meses me habló una chica docente por medio de otra también, que tiene un niño de 5 años que manifestó su nombre femenino, y también se armó un revuelo en la escuela y no sabían cómo afrontar y cómo. Entonces, bueno, le derivé al colegio de psicólogos. Pero bueno, siempre hay un montón de situaciones, y la parte docente no hay compromiso, no hay eh, un interés por trabajar la temática. Y me acuerdo patente hace un tiempo, cuando se repartieron o se distribuyeron por todo el país, la provincia de Salta devolvió por presión de la iglesia todos los libros de la ESI. Todas las cartillas y libros y folletería, todo, no lo permitieron. Eso Sí, también yo hay que romper un poco. siempre digo que habemos de todo, ¿no? Pero lo que queda claro es que lo que hay que trabajar es humanidad. Hay que trabajar humanidad. Sí. Carla. Bueno, quedarían mil cosas para seguir comentando, pero el tiempo es tirano y ya les hemos pedido un montón de tiempo, así que les agradecemos mucho a todas, a todos quienes participaron, compartiendo su historia, sus reflexiones, y seguimos en el compromiso de formar docentes que estén, que ya no digan más que no están capacitados para, ¿sí? Queda mucho por hacer, y en eso estamos. ¿eh? Les mando un abrazo grande, porque es lo que me gustaría darles ahora a todas, a todos. Y bueno, muchas gracias, y la próxima, ojalá nos volvamos a encontrar, y les pedimos que nos sigan a quienes participaron, nuestras alumnas. Hay alumnos participando también, que sigan con otras actividades dentro del 70 aniversario de Instituto Avanza, para que sea un mejor Avanza. sin duda. Bueno, muchas gracias, Gracias. Carla. Gracias. Ahora me siento culpable porque puse en 5 me voy y sentí como que yo No, me iba. Quédense no, ustedes. que